Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Doy gracias a Dios por su vida y estar nuevamente conectados con nosotros a una clase más de su escuela dominical. Bienvenidos sean todos ustedes. Esperamos que en esta clase aprendamos más de la palabra de Dios y de cómo ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, siendo firmes y constantes, obedeciendo y haciendo su voluntad. Pero antes hagamos una oración. Inclinemos nuestro rostro, juntemos nuestras manitas y cerremos nuestros ojitos. Y decimos así: amado Padre Celestial, te damos las gracias por este nuevo día. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por todo lo que nos provees y el cuidado y el amor que nos tienes. Todo esto te lo pedimos y damos infinitas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestra clase con mucho ánimo y energía, cantando esta canción. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Ahora sí, comencemos. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es. Y confiar en Él puedo, con su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Hola, Navi. Oye, ¿me ayudas a hacer un experimento el día de hoy? Sí. A ver, voy a poner mi mano aquí y trata de moverme. Fuerte, fuerte, fuerte. No puedes, ¿verdad? Porque yo soy más grande y más fuerte que tú. Y eso me recuerda el versículo del día de hoy que veremos, que habla cómo ser fuerte, pero de otra manera. Nuestro versículo del día de hoy se encuentra en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58b. Y dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes significa tener voluntad que no se rompe y que es constante. La palabra constante significa mantener nuestra voluntad firme para cumplir un propósito. Y creciendo en la obra del Señor. Esto significa crecer en las cosas de Dios, es decir, espiritualmente y no físicamente. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vano significa vacío, es decir, que nuestro trabajo no está vacío. Así que si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, sé un seguidor fiel, pase lo que pase. La palabra fiel significa ser firmes y constantes para cumplir un objetivo. ¿Me ayudarían, por favor, a recordar nuestro versículo? Lo vamos a hacer con mímicas, que se las van a aprender rapidísimo. Y es Primera de Corintios 15, 58b. Estad firmes y constantes siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se lo aprendieron? ¿Me ayudan a repetirlo otra vez? Ok. Primera de Corintios 15, 58b. Estad firmes y constantes siempre,
sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, se lo están aprendiendo rapidísimo. ¿Lo hacemos última vez? Primera de Corintios 15:58b. Estad firmes y constantes siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, lo hicieron perfecto. En clases pasadas vimos cómo el Señor Jesucristo desafió a un joven rico para dejar sus riquezas y ser un discípulo de Jesús, pero él no pudo. Después viajó a Jericó y visitó a Zaqueo, un hombre pecador, y el Señor Jesús cambió su corazón. Y nosotros aprendimos que solamente el Señor Jesús tiene el poder para ayudarnos a hacer lo correcto. ¿Saben, niños? A partir de ese momento, de esa clase, vamos a ver lo más importante que el Señor Jesús vino a hacer. La clase pasada viajó a Jerusalén y entró en la ciudad en un burrito y la multitud le alababa. Y aprendimos que debemos alabar a Dios por ser quien es, Dios soberano. Y esta alabanza debe de ser parte de nuestra vida, de todas nuestras acciones. En Jerusalén había muchas personas, pues los judíos se preparaban para festejar la Pascua. Un hombre que era de los 12 discípulos de Jesús, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los principales sacerdotes para ofrecerles entregarles al Señor Jesús a cambio de lo que quisieran darle. Este hombre era considerado un seguidor de Jesús. Durante 3 años había vivido con el Señor Jesús, había visto cómo el Señor Jesús enseñaba, había visto cómo sanaba a los enfermos, había visto cómo el Señor Jesús resucitaba a los muertos. Judas Iscariote era considerado un seguidor fiel del Señor Jesucristo. Fiel significa ser firme y constante para cumplir un objetivo. Judas decidió que iba a traicionar al Señor Jesús. La Biblia nos dice que le dieron 30 monedas de plata por el Señor Jesús. Cada moneda de plata equivale a 4 días de salario. 30 monedas era el precio de un esclavo. La Biblia nos dice que las familias judías se preparaban para festejar la Pascua y los discípulos le preguntaron al Señor Jesús dónde quería cenar. La Biblia nos dice en Mateo 26:18 que Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. A este lugar se le conoce como el aposento alto. Los discípulos hicieron lo que el Señor Jesús les mandó y prepararon todo. Cuando llegó la noche, los discípulos se sentaron a cenar y el Señor Jesús les dijo que uno de ellos iba a entregarlo. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno se preguntaba si era un seguidor fiel del Señor Jesús. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, puedes ser un seguidor fiel de Jesús, pero esto implica ser fiel en tus pensamientos, palabras y hechos. Tú puedes ser un seguidor fiel porque tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Puedes ser un seguidor fiel en cualquier situación. La Biblia nos dice en Hebreos 13:6, parte B, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Tienes que depender del Señor Jesús para ser un seguidor fiel, porque
puede ser difícil y puede ser muy difícil porque las personas que están alrededor de ti no son seguidores fieles de Jesús. Quizá tu familia no ora por los alimentos, pero tú te detienes y das gracias a Dios por los alimentos. O quizá en la escuela las personas hablan de la creación con esta explosión del Big Bang y tú les dices que Dios es creador. O cuando hablan tus maestros sobre la evolución de las especies, diciendo que los animales fueron evolucionando hasta llegar al hombre, les preguntas si te pueden mostrar a un gorila que se está convirtiendo en hombre. Ser fiel puede ser costoso. Te puede costar amistades o burlas a tu persona. Es por eso que necesitas depender del Señor Jesús. Dios puede darte la fortaleza para ser un seguidor fiel. ¿Sabes? Cada uno de los hombres se preguntaban si ellos eran unos seguidores fieles y le preguntaban al Señor Jesús, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo Señor? La Biblia nos dice que el Señor Jesús respondió en Mateo 26:23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Después, mirando a Judas a los ojos, el Señor Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Entonces, Judas se levantó en silencio y salió del aposento alto. Los demás discípulos no sabían a dónde iba Judas. Al ser el tesorero del grupo, quizá pensaron que iba a comprar algo o a darle dinero a los pobres, pero él fue por los que iban a arrestar al Señor Jesús. En el aposento alto, Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua. Y mientras la comían, el Señor Jesús tomó el pan y oró dando gracias a Dios, luego lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan es un símbolo de lo que iba a pasar con el cuerpo de Jesús en la cruz. Luego tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados es el perdón de pecados. El vino es un símbolo de la sangre de Jesús que sería derramada en la cruz por los pecados del mundo. Esta es una ceremonia que hoy en día la conocemos como la Cena del Señor, para recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por amor a nosotros. El Señor Jesús hizo ese sacrificio por ti y por mí. El día siguiente, Jesús, el Hijo perfecto de Dios, moriría sobre esa cruz, tomando sobre sí todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos y los míos. ¿Qué es el pecado? El pecado son todas aquellas cosas que hacemos, que pensamos, escuchamos, vemos o decimos que no le gustan a Dios, como por ejemplo, cuando desobedeces a tus padres, cuando tomas cosas que no son tuyas, cuando hablas mal de los demás o cuando escuchas música en donde se dicen malas palabras. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades son los pecados. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios y nuestra comunión con Él se rompe. Entonces, si tú ya eres hijo de Dios, debes decidir arrepentirte de todas aquellas cosas malas que haces y pedirle perdón a Dios, recordando lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarte constantemente del pecado es mantenerte firme y fiel en ser un seguidor de Jesús. Y si tú oras y lees la Biblia, entonces harás crecer tu relación personal con Dios. Y además es una forma de agradecer
por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. La Cena del Señor es una manera especial de recordar su sacrificio. Jesús y sus discípulos cantaron el himno y después salieron al Monte de los Olivos. En el camino el Señor Jesús dijo: ustedes me abandonarán esta noche. Después que yo resucite, me reuniré con ustedes. Los discípulos estaban muy inquietos al escuchar estas palabras. Señor, declaró Pedro, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Probablemente Jesús le miró con tristeza, pues la palabra de Dios, la Biblia, dice en Mateo capítulo 26, versículos 34 y 35, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Los discípulos prometieron permanecer fieles al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús sabía lo que estaba en sus corazones. Sabía cuán duro sería para ellos permanecer como sus seguidores fieles. Si tú ya has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, sé un seguidor fiel de Jesús. Hay veces que es difícil ser un seguidor fiel. Muchas veces es más fácil estar de acuerdo con los otros y portarte como si no conocieras al Señor Jesús. Pero Dios quiere que seas fiel. Nuestro versículo para memorizar hoy dice, 1 Corintios 15:58b. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ser firme y constante quiere decir ser fiel al Señor Jesús. Pase lo que pase. Solamente Dios puede darte la fortaleza para ayudarte a ser fiel. Cuando te sientas tentado a estar de acuerdo con los otros y no ser fiel al Señor Jesús, necesitas orar. Dile a Dios acerca de tu lucha y pídele que te dé la valentía para ser fiel, pase lo que pase. Dios puede darte el esfuerzo para orar. Por ejemplo, antes del almuerzo, cuando otros te están mirando. O Dios te dará el valor para hablar en la clase cuando oyes algo que no va de acuerdo con la Biblia. Mientras eres firme y constante, estarás rebosando de buenas obras para Dios y es posible que te sorprenda lo que Dios hará. Quizás mirándote orar fielmente antes del almuerzo, animarás a otros hijos de Dios a hacer lo mismo. Quizás cuando hables en la clase, uno de tus amigos querrá platicar contigo sobre la Biblia. Es posible que tendrás una oportunidad para contarle cómo el Señor Jesús murió en la cruz. Tu obra para Dios nunca es en vano, es decir, sin valor, cuando decides ser seguidor fiel de Jesús. Los discípulos estaban seguros que permanecerían siendo seguidores fieles de Jesús, pero Él sabía lo que estaba en sus corazones. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní, Jesús dejó que la mayoría de los discípulos esperaban mientras llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan dentro del huerto, dejando a los 3 hombres para orar. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Jesús se postró en el suelo y clamó a su Padre Celestial. Rogó que no tuviera que pasar por esa muerte horrible. La imagen de lo que estaba delante de él era tan terrible que sudó gotas de sangre. La idea de ser castigado por Dios el Padre por el pecado del mundo llenó al Señor Jesús de aprehensión y oró: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el Señor Jesús regresó donde estaban los 3 hombres, los halló dormidos. Los despertó y les animó que velaran y oraran. Luego Jesús volvió a sus propias oraciones. 3 veces Jesús oró. 3 veces halló a sus discípulos dormidos. Los discípulos no permanecieron fieles a él. De repente oyeron el sonido de hombres viniendo por la oscuridad. Miren, dijo Jesús, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado. El Hijo del Hombre es un título que el Señor Jesús usaba para él mismo y estaba a punto de ser entregado. Antorchas iluminaron las escenas mientras un grupo de líderes religiosos y soldados entraban al huerto. Judas les mostraba el camino. Seguramente los discípulos se miraron confundidos mientras Judas pasaba adelante. «Salve, maestro», dijo y besó a Jesús. Ahora todos se dieron cuenta que Judas no era un seguidor fiel. ¿Judas me traicionó con un beso?, preguntó Jesús tristemente. Los soldados avanzaron para tomar a Jesús. En el libro de Dios, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 51, nos dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Los soldados arrestaron a Jesús y todos los discípulos se dieron la vuelta y huyeron, dejándolo solo. Jesús estaba solo con sus enemigos, quienes lo llevaron fuera del huerto como un criminal. Qué triste debió haberse sentido cómo sus discípulos fallaron al ser fieles a él, como lo habían prometido. Si has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, sé un seguidor fiel. Quizá en ocasiones te sientas tentado a ser infiel, pero si esto pasa, recuerda estos puntos. Punto número 1. Recuerda que la fuerza viene solamente de Dios. Punto número 2. Dile a Dios cómo te sientes acerca de la lucha para que Él te dé esa valentía para ser fiel, pase lo que pase. Punto número 3. Recuerda nuestro versículo del día de hoy. Primera de Corintios 15:58b. Estad firmes y constantes siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Punto número 4. Solamente Dios puede hacerte firme y constante para que puedas hacer muchas buenas obras para Él. Y número 5, y muy importante, recuerda tener tu tiempo con Dios y recuerda que ser un seguidor fiel a Jesús. Muy bien, pues hemos llegado al tiempo de las preguntas. Pon mucha atención para que puedas contestarlas con todo lo que aprendiste el día de hoy. ¿Estás listo? Comencemos. Número 1. ¿Por qué a Judas le dieron 30 piezas de plata? Por entregar a Jesús a sus enemigos. Número 2. ¿Qué le hacía recordar la Pascua al pueblo judío? Su escape de la muerte
y de la esclavitud de Egipto. Número 3. ¿Qué dijo Jesús durante la cena que asustó a los discípulos? Que uno de ellos lo traicionaría. Número 4. ¿Qué significa ser fiel a Dios? Ser leal a Él con tus pensamientos, tus palabras y con tus hechos. Número 5. Durante la cena de la Pascua, ¿qué dijo Jesús sobre lo que debería recordarles el pan? Su cuerpo dado por ellos. Número 6. ¿Qué dijo Jesús que debería hacerles pensar el vino? En su sangre dada en la cruz por los pecados del mundo. Número 7. ¿Cuáles son algunos pecados que cometen los niños? Algunos de los pecados pueden ser desobedecer a tus padres, mentir, hablar mal de otros, decir malas palabras. Número 8. ¿Cómo mostró Dios su amor por ti? Envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados en la cruz. Número 9. ¿Qué dijo Jesús que Pedro haría 3 veces antes que el gallo cantara en la mañana? Que no conocía a Jesús. Número 10. ¿Qué dice nuestro versículo para memorizar de 1 de Corintios 15:58 sobre cómo debemos servir al Señor? Serle fiel, pase lo que pase. Número 11. ¿Qué debemos hacer cuando te sientas tentado a estar de acuerdo con los otros y ser infiel a Jesús? Decirle a Jesús sobre este problema y que te ayude a ser valiente para serle fiel. Número 12. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús fue arrestado? Así es, los discípulos huyeron. ¿Pudiste responder todas las preguntas? Muy bien. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás del mundo, la cruz delante. Atrás del mundo, la cruz delante. Atrás del mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bienvenido a tu historia misionera. Samuelito oraba todos los días por la tarde con su mamá y su hermanita se sentaba con ellos. Ellos pedían por la salud de su papá, por que les hiciera un milagro y Samuelito pudiera ir a la escuela y por la salvación de su papá. Samuelito seguía yendo todos los días a donde llegaba el camión y veía a las personas, les boleaba los zapatos, pero ¿saben? Empezó a desear compartir el evangelio con otras personas y pronto empezó a hablarle a aquel hombre ciego sobre Dios.
Le decía, ¿sabes? Tú no puedes ver los colores, pero tienes que creerme porque este librito habla la verdad que viene en la Biblia. Y entonces empezaba a hablarle del Señor Jesús. Le decía que podía perdonarlo. El ciego al principio se molestaba, pero después empezó a darse cuenta que cuando Samuelito ganaba dinero, también le echaba unas moneditas en su tacita donde él iba juntando el dinero. Samuelito era un niño bueno y compartido, así que poco a poco empezó a pedirle que le narrara esa historia. Y Samuelito se sentaba junto a él y le hablaba de las cosas que vienen en la Biblia. Todos los días este señor empezó a pedirle que Samuelito le narrara toda la historia. Y saben, poco a poco en su corazón fue deseando recibir al Señor Jesucristo, pero pensaba, ay, ¿será que el Señor Jesús perdona el pecado de personas tan malas como yo? Yo he sido muy malo. ¿Será que el Señor Jesús puede perdonar a un hombre como yo? Será maravilloso ir al cielo y contemplar las maravillas que hay ahí. Y poco a poco el Espíritu Santo fue trabajando en su corazón. Después estaba contento. Llamaba a Samuelito para que siguiera platicándole acerca del Señor Jesús. Y un día lo recibió en su corazón. Pero un día que Samuelito estaba platicando con él y contándole lo que él había leído, que había en la Biblia, empezó a ver muy contento que llegaban personas. Él escuchó atentamente y estas personas lo hicieron a un lado y empezaron a platicar. Es que necesitamos que todos los hombres del pueblo ayuden y necesitamos ver el terreno y también un lugar donde quedarnos. Y entonces Samuelito salió corriendo para platicarles a sus papás lo que había escuchado. Por fin iba a poder estudiar. Iban a hacer una escuela allá en su pueblo. Él estaba muy contento, pero su papá le dijo, hijito, estamos juntando dinero. No te ilusiones, si la ambulancia no pudo llegar aquí, menos podrá llegar un camión con tantas cosas para hacer una escuela. Pero, ¿saben? Samuelito iba pronto a poder estudiar. Te pido que estés orando por nuestros misioneros, por su salud, por su sustento, por la salvación de aquellas personas a las que ellos les comunican el Evangelio. Y también que estés orando por los que preparan para ser más misioneros. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es. Y confiar en el fuego, con su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Nuestra clase ha terminado y estuvo muy interesante. Aprendimos que no debemos dejar de ser fieles a nuestro Señor Jesús en ningún momento. Siempre, pase lo que pase, debemos ser firmes y constantes haciendo su voluntad,
pues Él nos da el valor y la fortaleza de hacer las cosas como a Él le agradan. Para despedirnos, hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta hermosa clase llena de aprendizajes. Ayúdanos a poner en práctica todas tus enseñanzas. Te pedimos tu cuidado y protección durante la semana. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos con una canción. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. No te olvides darle like al video, tocar la campanita de notificaciones y compartir el video con todos tus amiguitos para que cada vez seamos más los hijos de Dios. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy.